Hola, hola, bienvenidos a todos a Rich Mood. Hoy, iniciamos una conversación sobre un libro que me ha parecido fascinante. Ujú. Se llama El Marqués de Carabás, de Eva Carabás, y aborda la figura del padre de una forma distinta. Sí, totalmente. Desde la ausencia, ¿sabes? Cómo alguien puede marcar más por lo que no fue, por el vacío. Eso es un punto de partida muy potente, la verdad. Es la primera obra de Eva Carabás. Sí, su debut. Exacto. Y bueno, nos mete de lleno en un tema complejo, la ausencia emocional heredada. Se centra en la figura de un padre que estaba físicamente, pero emocionalmente, Distante, ¿no? Ausente en espíritu, como dices. justo. Los textos lo pintan como un testimonio crudo, muy honesto, pero fíjate, sin afán de revancha ni nada parecido. Nada de eso. De hecho, lanza una pregunta que, se queda ahí. ¿Cómo se llora a alguien que nunca estuvo? Tremenda pregunta. Pues eso, vamos a explorar un poco las ideas centrales que surgen de estas páginas. Es que la obra arranca de una paradoja muy potente, ¿verdad? Ese padre que estuvo y se difuminó. No es la típica ausencia física. Los textos hablan de una herencia invisible, o sea, ese legado de vacío, de heridas por falta de reconocimiento, de amor al final. Falta de amor genuino, ¿sí? Hay una frase, creo recordar algo así como, no fue un padre ausente, pero tampoco estuvo. La ausencia también se hereda. Es que es demoledor. Totalmente. Y esa figura, el Marqués de Carabás, tiene fuerza. Por un lado está la fachada, ¿no? El hombre impecable, elegante, trajes bien cortados, zapatos impolutos. La imagen perfecta. Pero claro, esa imagen choca de frente con el vacío que dejaba, con esa aparente incapacidad para amar, para sostener a nivel emocional. Ujú. Los textos sugieren, dan a entender que su propio pasado, bastante complejo, mencionan un orfanato, la supervivencia como motor, Sí, como una posible clave para entender esa desconexión, ¿no? Quizás. podría ser. Herencia invisible me gusta. Claro, porque no es solo echar de menos, es como esa ausencia te va moldeando, a veces sin que te des cuenta. Y desde el principio te lanza preguntas, difíciles. Exacto. Y hay que decir que no es un ajuste de cuentas, ¿eh? Es un testimonio, muy directo, muy honesto, crudo, diría yo. Sí, sí. Y me llama mucho la atención esa paradoja del padre, del marqués. ¿Cómo lo describe? A ver, Un hombre presente físicamente. Dice impecable, elegante. Una imagen muy cuidada. sí, como una fachada perfecta. Eso. Pero, por otro lado, una distancia emocional enorme. Como si estuviera borroso, ¿no? Afectivamente hablando. Exacto, y esa construcción del personaje, del marqués, es potentísima. Funciona como símbolo, ¿verdad?, de la negación. Totalmente. Usa esa perfección superficial, que además dice que hereda del abuelo, el encalador que tapaba grietas, Fíjate. para mostrar el contraste brutal con el vacío interior. Esa fachada, claro, hace que la ausencia duela más. Es muy eficaz narrativamente. Y hay una frase en el libro que se me quedó grabada. ¿Cuál? La muerte no arrebata tanto como la indiferencia. Es dura, ¿eh? ¿Tú cómo la ves en el contexto de la historia? Pues mira, creo que es una de las claves. Para mí sugiere que esa indiferencia, el no ser visto, el no contar para alguien en vida, Ujú. es una forma de anulación peor que la muerte. La muerte, bueno, constata que alguien estuvo y se perdió. Puedes empezar un duelo. Claro. Pero la indiferencia es como si te borraran mientras estás ahí. Deja una herida más confusa, más difícil de nombrar y por eso más difícil de sanar. Un vacío que se hereda, como decías. Eso es, un vacío que, como muestra el libro, tiende a perpetuarse, a pasar a la siguiente generación. Antes mencionabas esa herencia invisible. ¿Cómo se manifiesta según el libro? ¿No es solo sentir el hueco, imagino? No va más allá. El libro sugiere que esa herencia se traduce en patrones de conducta, en miedos que no sabes de dónde vienen, Ya. en dificultades para relacionarte de forma sana. Los hijos pueden repetirlo sin entender por qué. Es invisible justo por eso, porque la causa original, esa falta de afecto, esa indiferencia, nunca se habló. Claro, queda oculto. Queda como un fantasma en la familia. Y la figura esa del padre como encalador, el que tapa en vez de arreglar, es parte de ese mecanismo de transmisión. Y es interesante cómo la autora diferencia el impacto en los hijos. Los llama el traicionado, la invisible y la olvidada. Buah, eso es muy revelador, muchísimo.
Sí, ¿verdad? Es que al poner esas etiquetas subraya cómo la misma ausencia paterna genera heridas distintas. Ujú. Depende del orden de nacimiento, del género, del rol que te toca. La experiencia del abandono emocional cambia. No es lo mismo sentirte traicionado que sentirte invisible o, peor aún, olvidado. Es una mirada muy aguda, ¿sí? A las dinámicas familiares y a cómo el daño cristaliza de forma diferente en cada uno. Y pensar que este libro, El Marqués de Carabás, es el debut de Eva Carabás, Pues sí. le da otra dimensión. Parece un acto de valentía tremendo. Sin duda, es exponerse mucho, ponerle voz a una historia familiar marcada por el silencio, encontrar las palabras para ese vacío. Uf, Intuyes que ha sido un proceso doloroso, pero también liberador. El libro transmite eso. Duele, sí, por la honestidad, sí. pero a la vez sientes que al escribirlo algo se ordena, se resignifica, se libera algo. Creo que puede resonar en mucha gente con historias parecidas. Es interesante también cómo se insiste en la naturaleza del dolor. No es maltrato físico, ¿eh? Los textos recalcan, no fue un hombre cruel. No, no es eso. Es algo más sutil, más escurridizo, la indiferencia, la falta de mirada. Nombrar y sanar esas heridas invisibles, el dolor que no se ve, como dice en otro capítulo, es muy complejo. Muchísimo. Totalmente. Y la escritura misma, como se comenta hacia el final, nace de una ausencia. No para buscar la redención del padre, ojo, No, no. sino para transformar ese silencio en palabra, en un relato que, dice, pueda servir de espejo para todos aquellos que han sentido el vacío de un amor no dado, no recibido. O sea, construir un lugar con palabras donde antes solo había, eso, ausencia. Justo eso, un espacio propio. En definitiva, el Marqués de Carabás, por lo que vemos en estos fragmentos, se presenta como una exploración muy valiente y muy bien articulada, me parece a mí, Sí, muy lúcida. sobre el peso de lo no dicho, de las expectativas de amor rotas y de cómo una ausencia emocional puede marcar tanto o incluso más que la propia presencia física. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cuánta atención prestamos realmente al impacto de las ausencias? No solo de las presencias obvias, sino de lo que falta, en cómo se configuran nuestras vidas, nuestras relaciones. ¿Qué legados invisibles, esas herencias de silencios, de vacíos, quizás sin darnos cuenta estamos llevando con nosotros o incluso transmitiendo? Una reflexión potente, la verdad. La obra termina con una frase que impacta. Nada nos debes, nada te debemos. ¿Cómo la interpretas? ¿Es paz, renuncia, liberación? Pues podría ser todo eso. Suena a constatación final, ¿no? A reconocer una distancia que ya no se puede salvar. Sí. Pero también a soltar, a decir, vale, tu ausencia nos marcó, pero ya no define nuestro presente. Es como cerrar un círculo, doloroso, quizá, pero necesario para seguir sin esa deuda emocional. Hay lecturas que, partiendo de algo muy personal, muy concreto, te tocan de una forma, bueno, inesperada. El Marqués de Carabás nace, fíjate, del duelo por la pérdida de su padre, pero va mucho más allá de eso. Sí, sí, es verdad. Trasciende totalmente lo personal para convertirse en una exploración muy honda de la memoria familiar. Y de esas herencias emocionales, ¿no? Además lo hace con una mezcla muy curiosa de ironía y de lucidez. Y la estructura es fragmentada, Sí, como imitando, ¿no?, esas grietas de la memoria, esos vacíos. es verdad. El duelo, pero sobre todo la liberación que supone escribir para ella. El duelo había terminado, dice. Y que el libro no es solo un cierre, es una liberación. Exacto. Es como un ejercicio para entender esa herencia invisible de silencios, de ausencias, y al hacerlo, pues, encontrar su propia voz. Por fin. Ahora la historia era suya, y por primera vez en su vida podía escribirla sin él. Es liberador leerlo. Y ese capítulo final, la herencia invisible. Y la frase, Eva dejó de esperar. Marca un antes y un después. Sí. Al final, el Marqués de Carabás, partiendo de una historia muy personal, nos habla de temas que son universales. La familia, la pérdida, cómo construimos nuestra identidad, el peso del pasado, y lo hace de una forma muy honesta, muy potente. Y te deja pensando, inevitablemente, en nuestras propias herencias invisibles. ¿Qué silencios, qué historias no contadas nos han formado? ¿Cómo nos han moldeado? Claro. Y quizás como hace Eva Carabás en este libro,
en el Marqués de Carabás? Pues el camino sea ese, nombrarlas, enfrentarlas con la palabra para encontrar nuestra voz. Una lectura que, desde luego, invita a mirar hacia adentro. Sin duda. Muy recomendable por su profundidad. Puedes conseguir el libro directamente en el enlace que encontrarás en la descripción de este podcast. Y si quieres acompañarnos en este viaje de libros con sentido, síguenos en redes sociales. En Reach Mood damos voz a historias que transforman. Y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo libros que te tocan el alma.